Bueno, tengan todos un excelente día. Mi nombre es Vanessa Contreras Arroyo, estudiante de segundo semestre de licenciatura en matemática en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. El día de hoy nos acompaña el licenciado Oscar Fabián Barrios. Por tal motivo, primeramente quiero darle las gracias por concederme esta entrevista y nos gustaría que nos contara un poco sobre su perfil profesional y su experiencia en el ámbito educativo. Bueno, muy buenas tardes, Vane, ¿cómo estás? Aquí, muy bien. Bueno, como ya dijiste, mi nombre es Oscar Fabián Berrío Barrios, soy docente en el área de ciencias sociales, soy historiador, ¿ya? Un poco he estudiado algo de lo que es la historia a nivel mundial y sobre todo lo que son las ciencias, ¿ya? Con respecto a eso, la entrevista de hoy esperemos que esté nutrida y de acuerdo a las preguntas que tú realices, bueno, vamos a contestar, vamos a intentar contestarlas. Sí, sí. Quiero que nos hables un poco sobre tu experiencia pues, en la parte educativa. ¿Te has desempeñado de docente? Ok, bueno, tengo 8 años de experiencia. Soy, como ya dije, historiador de la Universidad de Cartagena. Eh, Dentro de la experiencia docente uno encuentra gran variedad de elementos que pueden construir a un individuo desde las diferentes áreas. Y teniendo en cuenta en el momento que nos encontramos, nos damos cuenta de que las ciencias no se pueden separar, no se pueden separar. Que se estudian de forma independiente, sí, eso no hay duda, pero de una u otra forma tienen una interconexión, lo que nosotros le llamamos la interdisciplinariedad, que es muy importante dentro de lo referente a lo que son los muchachos. Y tener en cuenta, y esto también va dentro de la experiencia, tener en cuenta de que la educación no es para unos, sino para todos. Y entendiendo que la pedagogía como estrategia de la educación debe albergar a todos. Áreas que hay que tener en cuenta de que hay muchachos que de pronto le gusten las matemáticas, le gusten las sociales, las lenguas, el arte. Todo eso es una construcción del ser humano, del individuo y dentro de su generalidad. Maravilloso aporte. Bueno, entonces entrando un poco en materia, nos gustaría que nos hablaras un poco sobre Johann Carl Gauss, que es más conocido en la historia como el príncipe de las matemáticas. ¿Qué nos puedes hablar al respecto de este personaje? Bueno, que haciendo alarde de la historia, uno siempre tiene que mirar el contexto, dónde se desarrolló, en qué momento Gauss se desarrolló y vamos a observar, en primer lugar, como un genio, o sea, un genio como individuo, ¿ya? Y además de eso, nace en un contexto propicio para que aporte toda esa genialidad. Ya, recordemos que él está en esta antigua Alemania, donde estaba Austria, donde era, por ejemplo, el territorio de Kant, ya donde se había desarrollado gran parte del pensamiento kantiano, ¿ya? Y esto permitió de una forma que él pudiese desarrollar todo lo que desarrolló en gran parte de su vida. Recordemos que era muy corta edad, recibe una beca para poder continuar con los estudios. Entonces, dentro de este proceso fue desarrollando todo aquello que estaba en su mente. Por ejemplo, vamos a ver que el polígono de 16 partes lo logra descubrir
¿ya? Logra crear ciertas ecuaciones matemáticas que para su época se estaban comentando, pero estaban un poco no experimentadas, ¿ya? Entonces ese es el aporte que nos trae Gauss sobre lo que es las ciencias de las matemáticas. Y teniendo en cuenta de que, por ejemplo, el aporte que él hace le va a servir a Einstein posteriormente a hablar un poco sobre la relatividad, ¿ya? Entonces es bastante significativo el aporte de este muchacho, un genio para su época, el desarrollo de esta área. Así es. Bueno, también nos gustaría que nos hablaras un poco sobre la civilización egipcia. Ya teniendo en cuenta que tú eres historiador, conoces mucho sobre esta cultura y nos hablaras un poco también como qué aportes hicieron ellos de manera significativa a las matemáticas. Bien, en primer lugar, tenemos que entender algo que las matemáticas, en las matemáticas viene de hace 4.000 años, hace más de 4.000 años, ya, por la necesidad del hombre de organizar su mundo, porque la necesidad de ubicar numéricamente el espacio, porque eso es lo que termina siendo las matemáticas. Ya, las matemáticas terminan siendo una ubicación espacial del ser humano en un contexto. Intentar explicar el contexto a partir de relaciones geométricas, numéricas del espacio. Eso no es más nada sino las matemáticas. Bien, recordemos que los babilonios y los sumerios, grandes ingenios por ejemplo, de la construcción, e igualmente los sumerios, que eran los grandes comerciantes del Mediterráneo, y podemos trasladarlo un poco más a Oriente, teniendo Oriente entre comillas, por no utilizar este concepto bastante espacial y todo eso. Bien, Egipto, 3.000 años antes de Cristo, comienza a construir su civilización. Y esa necesidad de asentarse cerca de los ríos, porque tenemos que tener en cuenta que todas las civilizaciones se asentaron en ríos, en lugares donde les facilitara la agricultura, abastecerse de agua. Al ellos asentarse cerca del río, descubrieron que de una u otra forma el río tenía unas crecientes anuales, y tanto así que ellos se adaptaron, su vida se adaptó a estas condiciones climáticas. Ellos tuvieron la necesidad de, por ejemplo, medir algo que se le llamó codo, ya que era un sistema métrico que ellos utilizaban para organizar las parcelas de cada una de las personas. Igualmente, utilizaban escalonadas numéricas que, de acuerdo a ella, tenían una medición del río. Y esta medición del río permitía qué tanto iba a tener la cosecha o qué tanto no iba a haber cosecha, y así manejar los impuestos. Vamos a encontrar, por ejemplo, la adquisición del PIB. Ya, este número que les va a servir en gran medida a la construcción que ellos desarrollaron, que es un enigma, pero de todas formas el hallazgo que hemos encontrado nos arroja de que la geometría que ellos utilizaron fue muy, muy avanzada para su tiempo, ¿ya? Y que de una u otra forma nos ayuda a comprender un poco el mundo de las matemáticas en nuestra civilización. Entonces, cuando uno habla de la civilización egipcia, hablamos especialmente, no únicamente las momias, no únicamente el Nilo, no únicamente construcciones bellísimas. En las matemáticas vemos, por ejemplo, la escuela de Pitágoras, donde se desarrolla esa gran amalgama
de construcciones matemáticas que nos va a servir para el mundo occidental. Inclusive hasta la filosofía, que es la búsqueda del pensamiento, sirvió. Y vamos a ver que en la vida de Platón, acá en Grecia, aplica todos estos conocimientos y que posteriormente se va a ir desarrollando con los neoplatónicos que vieron esa unidad o la visión cosmogónica de ver a Dios a partir de unidades. Entonces, no podemos obviar el aporte de la civilización egipcia con referente a las matemáticas a nuestra civilización. Ok. Bueno, queremos darte las gracias por este aporte tan significativo, más haciendo profundización en la civilización egipcia, viendo desde un punto de vista, como lo dijiste al principio, de que independientemente de que las ciencias sean diferentes, siempre hay un punto de encuentro, ¿cierto? Y lo podemos ver en esto que tu especialidad, digamos, que es la historia, las ciencias sociales. Y yo como estudiante de matemática, poder también ver la relación que hay, pues, de la matemática junto con la historia. Y los aportes significativos que de pronto no solamente la civilización egipcia, sino otras civilizaciones también le han hecho aportes a esta ciencia. Entonces queremos darte las gracias por haber aceptado, pues, esta entrevista y compartir tu conocimiento conmigo y sé que también esto va a ser de mucha ayuda para de pronto otros jóvenes que también estén estudiando esta carrera. Ok, un placer, siempre un placer compartir conocimiento. El pensamiento no debe ser restringido para unos cuantos, sino para todos. Entonces, muchas gracias por invitarme en esta pequeña presentación. Espero que sea de mucha lucidez. Las pequeñas palabras, habrán otros sabios que aporten mucho más, pero estoy muy complacido por mi humilde aporte. Bueno, a ti de nuevo muchas gracias. Ok.